Reacciones al auto del juez Peinado en el que abre juicio oral a Begoña Gómez y ordena la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del gobierno y a comparecer cada 15 días en sede judicial. De la Policía Nacional consideran que es una auténtica barbaridad que el juez Peinado sostenga que no cabe duda de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que escoltan a diario a Begoña Gómez puedan facilitar una fuga de la esposa del presidente del gobierno, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos. Más reacciones a través de la red social X. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que no hay ni un día sin un escándalo. Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo es una organización criminal, ha dicho, añadiendo que España se merece un gobierno que no robe. Ha pedido elecciones ya. Por su parte, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, acusa al juez Peinado de estar desquiciado y de haber traspasado todos los límites de la prevaricación con total impunidad. La primera reacción del Gobierno, según fuentes de Moncloa, se constata con este auto la obsesión, persecución y desproporción, dice, de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende, asegura Moncloa, a motivos políticos. Enseguida vamos con más reacciones. El presidente del Gobierno, Begoña Gómez, será juzgada por 4 delitos y además le impone medidas cautelares, entre ellas retirada del pasaporte, de todos los pasaportes, como pedía la acusación popular representada por la asociación ultraderechista Hazte Oír. Buenas tardes. El juez Peinado acuerda todas las medidas cautelares pedidas por la acusación popular contra Begoña Gómez y su asesora. Retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado 2 veces al mes. Todo en el auto en el que acuerda llevar a juicio con jurado a las 2 y al empresario Juan Carlos Barrabés. 9 ciudadanos decidirán sobre su futuro. El jurado toma esta decisión en un auto difundido este sábado y al que hemos tenido acceso, que llega después de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en las que las acusaciones populares solicitaron esas medidas cautelares por riesgo de fuga. Lo hace sin atender a los informes de la UCO que no avalan los indicios de delito y sin esperar a los recursos del fiscal y las defensas ante la Audiencia de Madrid que piden el archivo de la causa. Por cierto, Gómez Fernández, ¿con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Gran descubrimiento, Begoña Gómez es la mujer de Pedro Sánchez. Eran los primeros meses de una investigación que ha durado 2 años y que ha desatado todo tipo de acusaciones y de teorías. Aquel día, el magistrado consiguió un golpe de efecto. Lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Y ya está. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Hasta aquí el interrogatorio. 2 minutos, lo suficiente. El audio de la grabación, en poder exclusivo del juzgado, acabó publicado en determinados medios de comunicación. Esta semana, casi 2 años después, el juez Peinado ha cerrado la instrucción del caso. Termina su trabajo como investigador y lo hace poniendo un broche que a nadie coge por sorpresa. Envía a juicio a Begoña Gómez y lo hace acusada de 4 delitos gravísimos de corrupción: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Después de esto, el juez Peinado se jubila. ¿Cómo se fundamentan las acusaciones contra Begoña Gómez? ¿Cómo ha sido la instrucción de un caso que empujó a Pedro Sánchez a aquellos días de reflexión que casi le hacen dimitir? ¿Qué efecto puede tener sobre lo que queda de legislatura? Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Bueno, este caso ha dado muchas vueltas, casi imposibles de resumir porque el juez ha rebuscado en todas partes algún indicio contra Begoña Gómez, pero recordemos cómo empieza, porque el contexto político del origen de este caso es muy específico. Es curioso porque toda esta denuncia y la entrada a trámite en el juzgado se produce un mes después, exactamente un mes después, de que el diario.es publicara todos los escándalos de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es llamativo porque luego en posteriores explicaciones Isabel Díaz Ayuso ha intentado cambiar el orden de los factores, diciendo que habían ido a por su pareja después de que apareciese el escándalo Begoña Gómez. Pero si vas a las fechas, es justo al revés. Los denunciantes son Manos Limpias. Es una organización que había tenido problemas judiciales muy serios. Habían sido condenados en primera instancia en la Audiencia Nacional por chantaje y extorsión. Básicamente cobraban a bancos con la amenaza de si no llevarles a los tribunales. Y en la Audiencia Nacional fueron condenados por ellos.
Pero en el año 2024, que es cuando arranca esa historia, antes de que se presente esta denuncia, el Tribunal Supremo revoca esa condena, le quita la condena a manos limpias y vuelven al ruedo político-judicial para ir contra Begoña Gómez. ¿Qué es lo que denunciaba Ignacio manos limpias en origen? Porque una de las características de este proceso es que se empezó investigando una cosa, luego se pasó a otra, dejando lo primero un poco aparcado. De pronto el juez Peinado pide todos los correos electrónicos enviados por Begoña Gómez con su dirección oficial de Moncloa desde 2018, o todos los viajes que ha hecho, o en qué líneas aéreas ha volado. También ha reclamado movimientos de sus cuentas bancarias, las horas de trabajo de su asistenta, de la persona asignada a ella en Moncloa, en fin. ¿Cuál fue el delito o la acusación original, Ignacio, concreta que disparó esta causa? De hecho, hay que recordar que la primera denuncia incluía esa famosa información falsa sobre una empresaria hostelera de Cantabria que se llama también Begoña Gómez, que había recibido una subvención. Eso estaba en la denuncia inicial. Una información completamente falsa donde habían confundido a una Begoña con otra. No era ni siquiera la primera vez que se ponía una denuncia contra Begoña Gómez por estos mismos hechos. Otros juzgados habían archivado denuncias similares antes de que el juez Peinado decidiera que ahí había petróleo desde el punto de vista procesal. Empezó con varias de las cosas que han seguido hasta el final y con otros asuntos que han desaparecido de la instrucción porque tribunales superiores han ordenado al juez Peinado que no siga por ahí en varias ocasiones. Fundamentalmente todo lo que tenía que ver con el rescate de Air Europa y la relación con el presidente de Air Europa, Javier Hidalgo. De todo eso ha quedado en nada. Y luego han aparecido, con esta investigación de 2 años, otros flecos a los que se ha aferrado el juez Peinado para seguir adelante hasta este auto donde directamente la sienta en el banquillo. Llevamos 2 años hablando de la instrucción del juez, que se ha visto unas veces desmentida por falta de pruebas, otras veces corregida por instancias superiores, pero que ha ido avanzando. El magistrado ha coronado estos 2 años con un auto en el que envía a Begoña Gómez a juicio y compara a Pedro Sánchez con Fernando VII, porque dice que no hay precedentes de una esposa del presidente acusada de estos delitos y que son más propios de un régimen absolutista. Lo dice así. Supongo que él se ve como una especie de héroe contra el absolutismo, un empecinado de los tribunales. Ha habido momentos muy llamativos durante el proceso, Ignacio. ¿Qué te ha llamado más a ti la atención? En realidad lo raro aquí es que hubo muchas denuncias que se archivaron hasta que llegó a un juez que decidió seguir adelante. Lo normal es que si una misma denuncia ha sido rechazada por otros juzgados, no se admita a trámite. Pero lo normal no está siendo lo habitual en esta instrucción. Tampoco es normal que en una misma instrucción a un juez le corrijan en una decena de ocasiones sus decisiones por parte de las instancias de recurso. Y en este caso, para mí, lo anómalo es eso, que es que frente a una denuncia que había sido rechazada con hechos idénticos en varias ocasiones, aquí decidan que hay materia para investigar, esa investigación vaya mutando en el tiempo y vaya cambiando casi de manera prospectiva, es decir, no se investigan unos delitos, sino una persona. Uno de los autos donde le preguntan a Peinado qué está investigando, él responde que todo lo que ha hecho la mujer del presidente desde que Sánchez es presidente. Pues esto no es una investigación normal, en mi opinión. Ha habido incluso la insistencia por su parte de juzgar o investigar a Global y a Air Europa, que justificó diciendo que se había confundido y no sabía que Global y Air Europa eran lo mismo. Eso yo creo que supera los límites del esperpento. O el hecho de presentarse en Moncloa y exigir una tarima porque tenía que estar más alto que el ministro de Justicia. O esta idea de hacer coincidir, que una vez es casualidad, 2 coincidencia y 4 pues ya es un patrón de conducta. Hacer coincidir cada auto contra Begoña Gómez en un viaje internacional del presidente del gobierno con Begoña Gómez, uno en la India, otro en Naciones Unidas, en esta ocasión en China, pasa siempre, con lo cual ya no es casualidad. Se supone que la justicia es ciega, pero el ojo que tiene el juez Peinado para que siempre el calendario le acierte es bastante llamativo también. Bueno, el caso es que, con todo esto, el juez manda a Begoña Gómez al banquillo. La acusa de 4 delitos, ya lo hemos dicho: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Vamos a empezar con este último, apropiación indebida, que el juez enmarca en su trabajo para la Universidad Complutense de Madrid. Recordemos que Begoña Gómez dirigía una cátedra en la Complutense y en esas funciones tenía que conseguir patrocinios para esa cátedra. ¿Qué hay en la instrucción, Ignacio? ¿En qué se basa el juez Peinado para acusarla de apropiación indebida? En el último auto
Peinado asegura que Begoña Gómez se enriqueció gracias a las donaciones que recogía de empresas privadas, que en teoría iban para la universidad, para la cátedra, pero en realidad eran para ella. Pero esto no aparece en la investigación. No hay ningún informe de la UCO que diga que Begoña Gómez obtuviese dinero por esa vía, ni que cobrase estas empresas. Han mirado todas sus cuentas, no ha aparecido nada. Y pretender que el cobro de unas clases a las tarifas miserables que paga la universidad pública, especialmente en Madrid, es un cohecho o un soborno o un negocio, en fin, no se compadece con la realidad. Otro de los delitos que se le imputan es corrupción en los negocios. ¿Por qué? ¿En qué habría consistido este delito por parte de Begoña Gómez? Corrupción en los negocios es un tipo penal que básicamente castiga la corrupción en empresas particulares, entre empresas privadas. Ese es el delito que imputan a Alberto González Amador por supuestamente haberse repartido una mordida de 2 millones de euros con su socio, un directivo de Quirón, por un contrato de mascarillas con una empresa donde el directivo de Quirón estaba en el consejo de administración y que acabó pagando $500,000 por una clínica de depilación al lado de una farmacia que no valía nada. Eso es corrupción de los negocios. Hace falta algo fundamental, que es un negocio, es decir, una empresa privada. Aquí el problema es que la corrupción en los negocios se produjo en una cátedra universitaria de la Complutense sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el negocio ahí? Y que la persona que supuestamente cometió el delito de corrupción de los negocios, Begoña Gómez, no gana un duro. ¿Dónde está el negocio ahí? Yo ironizaba en un artículo esta semana, esto es como un homicidio sin muerto. Peinado ha inventado la corrupción sin ánimo de lucro. Y la apropiación indebida sin robo, porque no se ha robado nada. Y el tráfico de influencia sin influencia. Y en el caso de corrupción en los negocios, que básicamente Peinado lo justifica diciendo aquí hay unas empresas que donaban dinero, pero en realidad no era la Complutense, sino que era para ella, pues no aparece en la instrucción judicial, porque ese dinero está en las cuentas de la Complutense, no en las cuentas de la mujer del presidente del gobierno. Ignacio, al principio de la investigación se hablaba mucho de Air Europa, del rescate de Air Europa, de unas cartas de recomendación a un empresario y que eso probaba tráfico de influencias, del software de la Universidad Complutense que había utilizado en la cátedra. Bueno, el caso es que a partir del año pasado se deja de hablar tanto de eso y empieza a ganar protagonismo en esta instrucción la figura de la asesora, del asistente en Moncloa que hay siempre para las parejas, para las esposas de los presidentes del gobierno. Y de pronto esta figura le da al juez para demostrar qué delito exactamente. Pues esto que planteas es interesante porque básicamente la acusación es que hay una malversación de fondos públicos porque Begoña Gómez utilizó a una asesora de la Moncloa para sus negocios privados. Es un poco el resumen de la acusación. Te vas a la letra pequeña y es un poco más complicado, porque el negocio privado no era privado, era público, ni tampoco era negocio. Era colaborar con Begoña Gómez en las gestiones que hacía para la cátedra universitaria en la Complutense, por la que no cobraba nada. 0 euros. Sus únicos ingresos de la Complutense no eran ni siquiera por dirigir esa cátedra, ni por conseguir patrocinadores para esa cátedra, sino por dar clase en la universidad. Algo que venía haciendo desde mucho antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno. En 10 años, por las clases cobró 34.000 euros. Como esto no tiene mucha enjundia, se va al tema de la malversación, que es, en efecto, esta asesora estuvo ayudando a Begoña Gómez en algo que no era su agenda institucional como mujer del presidente, sino que era asistir a varias reuniones con la Complutense o incluso escribir a algunos de los patrocinadores de la Complutense, porque insisto que el dinero iba para la Complutense. En total, según la defensa, estamos hablando de unas 4 horas al año en una persona que trabajaba jornada completa. Y luego, además, la malversación es un poco disparatada porque para que haya una malversación tiene que haber alguien que decide sobre esos fondos públicos. Es decir, malversa un funcionario, no puede ser un particular, porque es alguien que puede decidir dónde se gasta el dinero público. Begoña Gómez no es funcionaria. Tampoco decide ella contratar a esta persona. Esto fue el argumento que utilizó el juez Peinado para intentar imputar al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, que entonces había sido secretario general de la Moncloa, por contratar a esta asistente para la mujer de Pedro Sánchez. El Supremo lo archivó de plano, lo cerró nada más llegar, no lo tomó a consideración. Y lo lógico habría sido, bueno, pues si me quedo sin autor material, ¿cómo puedo procesar a la asistente que ayudaba a Begoña Gómez o a la propia Begoña Gómez? Peinado ha decidido que sigue adelante. Hagamos un paréntesis aquí para aclarar que todos los presidentes del gobierno
o todas las parejas del presidente del gobierno han tenido, digamos, una persona de referencia en Moncloa, un asistente en Moncloa para desarrollar su función y poder vivir dentro de una cosa compleja, que es un palacio presidencial. Claro, el hecho de que una mujer del presidente del gobierno tenga una asesora no es algo nuevo. Lo han tenido absolutamente todos los presidentes del gobierno de la democracia. Todos. En algunos casos no era ni siquiera una persona, era más de una persona. Pero aquí se ha convertido en un gran escándalo nacional que contrasta con otros sucesos anteriores. Por ejemplo, nosotros en el diario.es, hace muchos años, cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa, publicamos que habían contratado, creo recordar que eran a 2 personas, para atender al padre de Mariano Rajoy, que era una persona muy mayor y muy dependiente, en la Moncloa. En vez de llevarlo a una clínica para mayores, donde estuviese con asistencia médica, cosa que intentaron porque incluso pidieron presupuesto, decidieron que era mucho más barato y eficaz contratar a varias personas para que lo atendieran en la Moncloa, para tener a una enfermera o un enfermero permanentemente pendiente de él. Hubo incluso un intento de llevar esto a los tribunales. No se denunció al pobre padre de Mariano Rajoy, sino que se denunció a Mariano Rajoy, que era el que había decidido asignar esos recursos. Quedó completamente archivado. Y hemos visto también fotos de Jaime de los Santos, asesor de la mujer de Rajoy, acompañándole de compras. Eso tampoco formaba parte de la agenda institucional, pero era algo que era pacífico y que nadie consideraba que fuese una malversación hasta hoy. Jaime de los Santos ahora es diputado del Partido Popular y hay imágenes de él acompañándole de compras. De hecho, hay incluso reportajes en prensa hablando del personal shopper que ayudaba a la mujer de Rajoy en sus compras. No lo pagaba la mujer de Rajoy, lo pagaba el presupuesto de Moncloa, pero en aquel momento ni en eso, ni en los enfermeros que cuidaban al padre de Rajoy se vio delito alguno. Volviendo al auto de procesamiento, Ignacio, hay una clave sobre el delito de malversación que no hemos citado antes. Ser juzgado por este delito, por malversación, significa que, a no ser que seas un político aforado, te va a juzgar un jurado popular. ¿Por qué eso es relevante? Este tipo de causas, dicen los abogados, que si eres culpable, mejor un jurado, y si eres inocente, mejor un juez. Y claro, aquí el sistema del jurado, que es a lo que iría si es malversación, es algo que le da más posibilidades de éxito al proceso de peinado, porque se convierte en un juicio menos técnico y, digamos, más influible desde lo político. Es prácticamente imposible encontrar un madrileño al azar que no tenga su juicio condicionado sobre este asunto, que no esté contaminado por la información que publicamos los medios, en un sentido o en otro. Pero si Peinado se sale con la suya, será un jurado popular elegido entre los madrileños de manera aleatoria, con un proceso que luego permite a las partes recusar a algunos de ellos, pero que al final acaba siendo pues casi un sorteo. Será un jurado elegido por sorteo el que decida el futuro penal de la mujer de Pedro Sánchez. Y yo creo que es casi la única posibilidad de que esta causa penal llegue a algún puerto, que sea alguien sin conocimiento jurídico quien decida si ese mismo criterio que se aplicó con la mujer de Rajoy aquí se convierte en un delito. Vamos terminando, Ignacio. ¿Cómo crees que puede afectar todo esto ahora, en esta recta final de legislatura, a la figura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno? Porque hay que recordar que en el arranque de la investigación esto fue lo que provocó que Pedro Sánchez se retirara aquellos 5 días tan controvertidos a reflexionar sobre su futuro, si seguía, si no seguía. Esa famosa semana en la que Pedro Sánchez estuvo planteándose dimitir, hay quien lo ve como una jugada política oportunista. En mi opinión fue un caos. Fue que le dieron en un sitio donde le tumbaron y le tiraron a la lona. Por la información que tengo de ese tema, que es bastante, tiene la gran tentación de decir no puedo más, no aguanto más, me voy de aquí. No puedo con esto ya. Y es algo que es humanamente entendible, y más si se amplía el foco, porque no solamente está a punto de sentarse en el banquillo su mujer, sino que tiene ya a su hermano en las mismas circunstancias. Esto yo creo que es algo que explica por qué se ha golpeado tanto en este talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Por qué ha sido tan larga la investigación, por qué ha sido tan insistente, por qué la derecha está martillando en ese punto, porque sabe que es un punto muy sensible. Porque realmente estuvo a punto de forzar su dimisión. Pero al mismo tiempo, mi impresión de los últimos meses es que está generando callo, que lo que está provocando es que se ha convertido en un argumento para lo contrario. Un argumento para que el propio Sánchez, tal y como lo transmite a la gente con la que habla, tenga más argumentos para intentar resistir. Ignacio Escolar, director del diario.es, muchas gracias.
Un abrazo, Juanlu.